Muy buenos días, integrante del Comité de Comunicación y Control Oficial de Cumplimiento. Bienvenidos a este primer curso en materia de PLD de este año 2022 en la implementación de este programa de capacitación que tenemos aprobado, autorizado para este 2022. Bueno, ¿qué vamos a ver en este primer curso para los miembros del comité? Bueno, vamos a señalar de manera general cuáles son las funciones que tiene el comité, ¿no? Para que cada uno de ustedes conozca el papel que desempeña dentro del comité y la importancia que tiene su actividad, ¿no? O su función dentro de este órgano colegiado. También vamos a ya centrarnos a aterrizar lo que son el análisis de operaciones, tanto operaciones inusuales como operaciones internas preocupantes. Recuerden que es facultad del Comité de Comunicación y Control de dictaminar este tipo de operaciones. Entonces vamos a ver los elementos necesarios o los elementos mínimos que necesitamos para realizar este papel de dictaminación, ¿no? Vamos a ver la guía de operaciones inusuales y sospechosas que sobre todo nos marca cuáles son los elementos que podemos tomar en cuenta para este análisis y dictaminación, el layout oficial para el reporte de operaciones y cuáles son los campos obligatorios que tenemos que agregar en los archivos que enviamos directamente a la WIF, qué información mínima se requiere, el reporte de operaciones inusuales internas preocupantes en cuanto al documento de mejores prácticas, es decir, cuáles son los elementos que nos solicita la autoridad, necesita para poder analizar de manera correcta estos reportes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la información que nosotros agregamos o debemos agregar en los reportes y que estamos obligados a hacerlo porque ya lo adoptamos, ¿no? Ya adoptamos este documento de mejores prácticas y sobre todo, pues ya nos comprometemos en el manual de cumplimiento a contemplar estos elementos para realizar este tipo de reportes, ¿no? Y por último, reporte de operaciones de 24 horas, también la guía que emitió la misma WIF para poder emitir este tipo de reportes, ¿no? Y en qué supuestos también se deben de emitir estos reportes. Muy bien, empezamos con el primer tema que tenemos, que son las funciones. Las funciones del Comité de Comunicación y Control. Y bueno, ¿y qué funciones tiene el comité? Primero, someter a la aprobación del Comité de Auditoría el manual de cumplimiento, así como cualquier modificación al mismo. Como sabemos, el responsable de elaborar y de modificar el manual de cumplimiento, pues es el oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces, el oficial tiene que someterlo al Comité de Comunicación y Control para que éste a su vez lo someta al comité de auditoría en caso de que la entidad cuente con comité de auditoría. ¿Qué pasa cuando no tiene? Bueno, pues lo somete directamente al consejo de administración o al administrador único, ¿no? Dependiendo de la forma de administración de la sociedad. También someter a la aprobación del comité del consejo de administración, perdón, o el auditor único, la metodología de riesgos en cuanto a su elaboración, implementación y también a su valoración. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, que el oficial de cumplimiento elabora este documento en conjunto con varias áreas de la entidad, lo somete a consideración del comité, pero el comité a su vez lo tiene que someter al consejo de administración, sobre todo los resultados, ¿sí? No tanto el diseño, la metodología, el diseño lo puede aprobar directamente el comité de comunicación y control, pero los resultados de la implementación ahí sí tienen que ser sometidos a conocimiento del consejo y sobre todo aprobados por el consejo, ¿no? Y sí debe de quedar en actas esta aprobación. También fungir como instancia competente para conocer los resultados obtenidos en la auditoría, esta auditoría que nos realizan cada año, respecto de la valoración de la eficacia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos contenidos en el manual de cumplimiento a efecto de adoptar acciones correctivas o necesarias o tendientes para corregir fallas, deficiencias o omisiones que haya detectado el mismo auditor. Entonces, el comité debe de conocer de sus resultados, ya sea directamente por parte del auditor o por parte de su oficial de cumplimiento. También, bueno, pues conocer los programas de acciones correctivas que se vayan generando y sobre todo, pues aprobar estos programas, ¿no? Y validar el seguimiento que se le tiene que dar hasta su conclusión. También conocer de la celebración de contratos cuyas características pudieran generar un alto riesgo para la entidad, de acuerdo con los informes que al efecto le presenta el oficial de cumplimiento y formular recomendaciones que estime pertinentes, ¿no? Procedentes. Entonces, aquí el oficial tiene obligación de notificar al comité sobre la celebración de contratos o operaciones que se están realizando con personas o con clientes que ya hayan tenido una clasificación de grado de riesgo alto. ¿Para qué? Para que el comité conozca la situación, ¿no? Y de alguna manera pueda asesorar o pueda instruir al oficial de cumplimiento en determinadas acciones.
También establecer y difundir los criterios para la clasificación de los clientes en función a su grado de riesgo. Entonces, por eso es súper importante que ustedes como miembros del Comité de Comunicación y Control estén al nivel del oficial de cumplimiento, tengan los conocimientos que tiene el oficial de cumplimiento, porque si no se tiene o si no se maneja de esta manera, es muy difícil que puedan cumplir con estas funciones que se tienen, ¿no? Entonces, por eso es importante que atendamos estos cursos y sobre todo que nos centremos en el contenido de ellos, ¿no? Y entendamos los temas que se tratan de transmitir mediante estos cursos. También asegurarse de que los sistemas automatizados a que se refieren las disposiciones contengan las listas oficiales, ¿no? ¿Y cuáles son estas listas? Regímenes fiscales preferentes, países no cooperantes, personas políticamente expuestas, personas bloqueadas, etcétera, ¿no? Ya sea emitidas por organismos internacionales o incluso por autoridades nacionales también. También dictaminar las operaciones que van a ser reportadas a la Secretaría. Esta es facultad del comité, eso no lo puede hacer el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento investiga, presenta los resultados de sus investigaciones y de sus análisis al comité, pero el que toma la decisión es el comité. También aprobar los programas de capacitación para el personal de la entidad, estos programas que han sido ya previamente elaborados por el oficial de cumplimiento. Por eso es importante cuando se les presenta a su oficial de cumplimiento, pues ustedes analicen el contenido y puedan autorizar o no la implementación del mismo. Informar también al área competente de la entidad respecto de conductas realizadas por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la misma que provoquen que éste incurra en infracción a lo previsto en las disposiciones o que incluso contravengan lo previsto en el manual de cumplimiento con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias correspondientes, sobre todo todas aquellas actividades o conductas o acciones que están teniendo los integrantes de la entidad, bueno, deben de ser de conocimiento del comité para que el comité establezca las medidas, ¿no? Que se van a tomar o las sanciones incluso que se van a tomar al respecto, ¿no? Muy bien. También resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración y que se relacionen con la aplicación de las disposiciones de carácter general. Recuerde que la materia del comité o el comité debe de ver solamente temas relacionados con la aplicación de estas disposiciones y pues, relacionados con la prevención del lavado de dinero, ¿no? Y financiamiento del terrorismo. También asegurarse de que la entidad cuente con las estructuras internas adecuadas para llevar a cabo este régimen preventivo, es decir, que cuente con todos los integrantes del comité, que cuente con esta figura del oficial de cumplimiento y que además tengan los elementos, ¿no? Y los medios necesarios para desempeñar estas actividades, ¿vale? Entonces, por eso es importante que el comité pues esté analizando, ¿no? Que realmente cuando se tengan las herramientas necesarias para que se lleven las funciones de cumplimiento adecuadas. Muy bien, pasamos al siguiente tema. Ya sabemos a grandes rasgos cuáles son las funciones que tenemos en el comité, ¿sí? Que tiene el comité, la importancia que tiene que participen de manera activa en la implementación o en el desarrollo de sus funciones. ¿Por qué? Porque si no, no tendría razón de ser, ¿no? De este órgano colegiado. Si realmente no se participa activamente, si no se conoce cuáles son las funciones que se tienen, pues difícilmente se podría dar o se podrían obtener buenos resultados. O el oficial de cumplimiento difícilmente se podría apoyar de su comité de comunicación y control. Entonces, pues sí, hay que entender cuál es la misión que tenemos cada uno de nosotros dentro de un comité de comunicación y control y aplicarlo, ¿no? De alguna manera, pues aplicar estos conocimientos que vamos adquiriendo como miembros de este órgano colegiado. Va muy bien. Pasamos al siguiente tema, que es análisis y dictaminación de operaciones inusuales. Recordemos que las operaciones inusuales son todas aquellas conductas, operaciones, actos que realizan nuestros clientes que no concuerden con los antecedentes que nosotros tengamos de ellos, con la información que nos proporciona, con su perfil transaccional, con el origen y destino de los recursos, etcétera, ¿no? Aquello que no sea normal, ¿no? Que ya se salga de esta línea o de estos parámetros normales que tenemos ya de nuestros clientes. Muy bien, entonces para el análisis de este tipo de operaciones debemos de tomar en cuenta las siguientes circunstancias con independencia si se presentan de manera aislada o incluso también de manera conjunta, ¿no? ¿Y cuáles son estas circunstancias? Bueno, las condiciones específicas de cada uno de los clientes como lo son, lo que ya vimos, ¿no? Parte de sus antecedentes, el grado de riesgo en el que los hayamos clasificado, sobre todo por sus características inherentes, su ocupación, profesión, actividad, giro del negocio u objeto social que corresponde.
Entonces, estas circunstancias son las que debemos de tomar en cuenta y aquello que no concuerde con esto, bueno, pues ya se podría considerar como inusual, ¿no? O se tendrá que someter a una investigación y se deberá determinar si existe una justificación o no para ello. También en base al perfil transaccional y la relación que guardan con los antecedentes y la actividad económica conocida de ellos, sabemos que el perfil transaccional es creado precisamente con estas características o con esta forma de operar de los clientes y con esa capacidad operativa de los clientes. Entonces, todo aquello que se salga de esos parámetros o de ese perfil, pues también tiene que ser sometido a investigación porque se podría considerar como una operación inusual. Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones y sobre todo operaciones que realicen los clientes que no vayan acorde a su actividad, acorde a su historial, acorde a su capacidad, ¿no? También las operaciones individuales iguales o superiores a los $500 realizadas en una misma cuenta con divisas, metales preciosos que acumulen en un mes hasta los $7,500 o su equivalente en moneda nacional. Sobre todo esta agrupación de operaciones, ¿no? Porque sabemos que los clientes pueden conocer que nosotros tenemos ciertos reportes, ¿no? Esos reportes los emitimos cuando nuestros clientes operan rebasando ciertos umbrales, ¿no? Entonces, al conocer esto, pues, lo que tratan es de fraccionar estas operaciones y pues, lo que no conocen, bueno, pues que nosotros tenemos esta obligación de agrupación mensual. Entonces, al agrupar estos montos de manera mensual puede que ya no sean acordes a su capacidad o a su perfil transaccional. Entonces también esto nos puede generar una posible operación inusual. Muy bien, para analizar este tipo de operaciones debemos de tomar en cuenta las siguientes circunstancias también, ¿no? Por ejemplo, cuando los clientes pretendan evadir los parámetros de identificación o reportes, sobre todo al estar fraccionando operaciones, por ejemplo, que lo vimos con el punto anterior, o incluso que no nos quieran proporcionar a lo mejor algún dato o algún documento de identificación, ¿no? O por ejemplo, si es un cliente clasificado en grado de riesgo alto, que no quieran someterse a la visita domiciliaria o a que se les aplique un cuestionario complementario de información, ¿no? También indicios o hechos que den lugar a suspicacia sobre el origen, manejo, destino o esté relacionado con el lavado de dinero, ¿no? Sobre todo cuando tenemos pues, esas sospechas o esa certeza a veces de que bueno, los recursos que están utilizando nuestros clientes pueden estar relacionados con estos delitos. Entonces, se presenta aquí una operación inusual y tendría que ser también reportada a la autoridad. Incluso por esta circunstancia, que lo vamos a ver más adelante, podría ser reportado con carácter de 24 horas. También cuando pretendan realizar operaciones con países de listas negras y grises, ¿no? Sobre todo estos países no cooperantes, estas listas que emiten organismos internacionales como Gafi o estos paraísos fiscales, ¿no? Estos países que aplican regímenes fiscales preferentes. Entonces, cuando nuestros clientes provengan de este tipo de lugares, pues podría dar lugar a una operación inusual. También cuando actúe a cuenta de un tercero y no es declarado, si sobre todo que estén tratando de cubrir u ocultar el verdadero dueño de los recursos y sobre todo pues estas personas que pues, prestan su nombre bajo una o mediante comisiones que les ofrecen para estar manejando los recursos, ¿no? Y de alguna manera estar falseando información y estar ocultando el verdadero origen de los mismos, ¿va? También operaciones con personas ubicadas en la lista de personas bloqueadas y sobre todo estas personas que no podemos operar con ellos y que podría también dar lugar a estos reportes de operaciones inusuales de 24 horas, ¿no? Que son los dos supuestos en los cuales nosotros tenemos que reportar este tipo de operaciones con este carácter, ¿no? De 24 horas. Muy bien, ahora ya estos son los elementos que nos pueden ayudar, ¿no? Para poder determinar una posible operación inusual. Entonces, todas estas conductas o todas estas operaciones se investigan, se obtienen resultados de esa investigación, esos resultados se presentan al comité y el comité, en base a la información presentada por el oficial o en base a los resultados, pues va a decidir, ¿no? Si se consideran operaciones inusuales o no se consideran operaciones inusuales porque existe una justificación, ¿no? Para ello. Muy bien, entonces, al momento de emitir estos resultados, bueno, deben estar asentados en un acta, ¿no? De cada sesión, ustedes saben, de cada sesión, el comité tiene que levantar un acta en donde entre todos sus puntos del orden del día tiene que incluir precisamente el análisis y determinación de las operaciones, ¿no? Y operaciones inusuales, entre las preocupantes, que son las que se dictaminan, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué elementos debe contener esta acta que se genera en las sesiones? Bueno, pues las políticas de monitoreo que se están aplicando, es decir,
cómo determinas una operación relevante, cómo determinas una operación inusual, interna preocupante de 24 horas, etcétera, ¿no? También la presentación de todos los reportes de operaciones relevantes, estas no se someten a dictaminación, estas solamente se les comunica a los miembros del comité y se plasma pues en el acta, ¿no? Que fueron reportadas o serán reportadas en el periodo correspondiente. También los reportes de operaciones efectuadas, sí, si reportaron operaciones inusuales porque se dictaminaron como tal en la sesión anterior o las operaciones relevantes, ¿no? En caso de que ya haya transcurrido el periodo de reporte. También operaciones fraccionadas y el seguimiento que se le ha dado y sobre todo la agrupación mensual que se le ha dado a este tipo de operaciones y se han generado alertas de posibles operaciones inusuales. El descarte de alertas y aquellas alertas en las que ya no es necesario que se sometan a una dictaminación porque ya encuentran un criterio de descarte previo o en el momento, previo a la sesión y en el momento de la investigación, ¿no? También la celebración de contratos cuyas características pudieran generar un alto riesgo para la entidad, es decir, los clientes que han sido clasificados con ese grado de riesgo y que se les haya o que se hayan presentado para conocimiento del comité y los anexos de las alertas generadas por el sistema, es decir, bueno, cuál es la relación de las alertas, cuál es el motivo de la alerta, cuáles son los resultados de las investigaciones, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros, una vez que tenemos el conocimiento de la alerta, o sea, o que el sistema genera esta alerta, tenemos 60 días naturales para investigar y dentro de esos 60 días naturales tenemos que dictaminarla, ¿no? Como tal, si se considera operación mensual o si encuentra una justificación, incluso si se descarta también. Entonces, una vez que concluimos con la dictaminación, o sea, después de la sesión del Comité de Comunicación y Control que la dictamina como tal, se tienen 3 días hábiles para reportar a la autoridad la operación. Muy bien. Ok, ahora pasamos al siguiente tema, que es el análisis y dictaminación de operaciones internas preocupantes. Recuerden que son todas estas operaciones que ya van más encaminadas hacia algún integrante de la entidad financiera, ¿no? Entonces, para analizar este tipo de operaciones debemos de tomar en cuenta también las siguientes circunstancias, con independencia de si se presentan de manera aislada o conjunta, ¿no? ¿Y cuáles son esas circunstancias que debemos de tomar en cuenta? Bueno, cuando se detecte que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la entidad mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le corresponde, ¿no? De acuerdo con los ingresos que nosotros conocemos que percibe de la misma entidad, ¿no? Incluso si tenemos el conocimiento de que no tiene otras fuentes de ingreso, ¿no? Por ejemplo. También cuando sin causa justificada algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la entidad haya intervenido de manera reiterada en la realización de operaciones que hayan sido reportadas como operaciones inusuales y sobre todo cuando se trata de conductas, ¿no? Por parte de los clientes y que esas conductas se hayan manifestado por auxilio de los mismos funcionarios, ¿no? O de los mismos integrantes o empleados de la entidad. También cuando existan sospechas de que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la entidad pudiera haber incurrido en estos delitos, ¿sí? Sobre todo que alguna conducta ya propia del empleado, directivo o apoderado esté relacionada con estos delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Y cuando sin causa justificada exista una falta de correspondencia entre las funciones que se le asignan al empleado o al funcionario o al directivo y las actividades que lleva a cabo en la realidad, ¿no? O sea, que efectúa, ¿no? Entonces, cuando no existe esta correspondencia puede generar una posible operación interna preocupante y esta circunstancia se tendría que investigar, ¿no? Y en su caso, pues se tendría que reportar. Igual que las operaciones inusuales, nosotros contamos con 60 días naturales para analizar, investigar este tipo de conductas y también para someterlas al Comité de Comunicación y Control y las dictamine como tal, ¿no? Y una vez que las dictamina, después de la sesión que lo dictamine, tenemos 3 días hábiles para reportar estas operaciones. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es la guía de este documento, que se le conoce como Guía de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas. ¿Ok? ¿Y de qué nos habla esta guía? ¿Cuáles son los indicadores de riesgo, ¿no? Que nosotros podemos tomar en cuenta? ¿Cuál es el comportamiento que tiene el cliente en diferentes etapas de la relación comercial con la entidad financiera? Por ejemplo, el comportamiento inusual al contratar productos o servicios. ¿Cuál puede ser este comportamiento, ¿no? Pueden ser esas señales de alerta? Bueno, cuando proporcionan datos de identificación que no existan, ¿sí? Que sean falsos, cuando modifican sus datos de identificación de manera frecuente, su domicilio, su actividad económica, etcétera, ¿no? Y que presentan constantes cambios,
en los mismos o incluso donde no se localizan, o sea, que a lo mejor se efectúen visitas y resulta que el domicilio no existe o que se trata de que el domicilio no corresponde pues al cliente, etcétera, ¿no? Entonces, todos son señales de alerta que se pueden dar al momento de estarse enrolando como clientes. Cuando varios clientes también manifiestan el mismo domicilio, que tienen domicilio en común, cuando muestran disgusto o nerviosismo al aplicarles las políticas de identificación y conocimiento del cliente, que no quieren proporcionar información, o que te están preguntando, oye, ¿para qué quieres eso? ¿O por qué me pides tanta información? ¿O por qué me pides tanta documentación? ¿Qué pasa si no te la entrego? Etcétera, ¿no? Cuando no muestra conocimiento de su actividad económica declarada, eso que nosotros lo cuestionamos en base a la actividad que nos está señalando, pero que él no sabe ni qué decirnos, ¿no? Un cliente sin actividad económica aparente y que maneje altos volúmenes en sus operaciones, o sea, que tenga una alta transaccionalidad. Clientes que manejan sus cuentas a través de terceros sin una relación económico-familiar, entonces que se podía prestar a que pues, se les esté dando una comisión, ¿no? Para el manejo de sus nombres. También operaciones por montos, bueno, estos son ya los indicadores de riesgo o el comportamiento inusual que tenemos al momento ya que el cliente está realizando operaciones. O sea, los otros fueron cuando está contratando algún producto o servicio con la entidad y aquí ya es cuando ya lo tiene contratado, pero está operando. ¿Va? Entonces, son operaciones por montos inusualmente elevados en efectivo. Si recordemos que este instrumento monetario, pues por excelencia, es el que marca una posible relación de los recursos con algún delito y que no existe una justificación sobre todo, ¿no? O sea, esto no quiere decir que nuestros clientes no puedan manejar efectivo, sí lo pueden manejar, pero debe de existir una relación, ¿no? O una justificación de ese instrumento con su actividad económica para que lo pueda manejar sin ningún problema, ¿no? También cuando operen en sucursales alejadas de su domicilio donde desarrollan su actividad económica, ¿sí? Sobre todo, pues, porque pues es lo que pretenden, ¿no? Estar dificultando el rastreo del origen ilícito de los recursos. Operaciones frecuentes en efectivo por montos bajos, o sea, que estén fraccionando, segmentando estas grandes sumas de dinero y que sumados resultan significativos, ¿no? También operaciones fraccionadas con el propósito aparente de eludir la emisión de los reportes, ¿sí? Porque esto sí es frecuente, sí lo pueden hacer. Incluso estas conductas pueden ser asesoradas por los mismos empleados de la entidad, entonces para tener mucho cuidado ahí. Personas sin actividad productiva aparente, por ejemplo, amas de casa, estudiantes, jubilados, que realizan transferencias o depositan grandes sumas de dinero y que no tienen relación con pues, su actividad, ¿no? A lo que se dedican. Y triangulación de recursos entre diversos clientes de la misma institución que regresan a la cuenta de origen, ¿no? Sobre todo personas a lo mejor que no tienen relación entre ellas y que hay, pues, hay una triangulación de recursos. Muy bien, en cuanto al cambio de perfil transaccional, esto también es importante, y aquí son, bueno, cambios significativos en el número de operaciones o en el monto de estas operaciones en relación a su actividad real, ¿no? Sobre todo que no haya esta relación, esta concordancia. Operaciones e instrumentos monetarios diferentes a los comúnmente utilizados, a lo mejor que yo siempre estoy manejando transferencias y luego de repente empiezo a usar efectivos sin una causa justificada. Operaciones no acordes con la actividad económica del cliente, por ejemplo, transferencias frecuentes desde y hacia el exterior cuando pues no lo justifica para una actividad económica, por ejemplo, compraventa de divisas o solicitud de efectivo, compraventa de metales preciosos, cobro o envío de giros, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los elementos que podemos tomar en cuenta para poder dictaminar o para poder determinar que pueda existir una inusualidad con nuestros clientes. Ok, vamos al siguiente tema, que es el layout oficial que utilizamos para reportar operaciones y sobre todo, bueno, pues todo tipo de operaciones, ¿no? Desde operaciones relevantes, inusuales, citas preocupantes o incluso también de 24 horas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los datos mínimos que debemos incluir en estos reportes? Nosotros como sector prudencial, sí, porque recordemos que en el sistema financiero hay entidades que pertenecen al sector prudencial y hay otras entidades que es al no prudencial, ¿no? Nosotros como Sofipo, pues pertenecemos al sector prudencial, entonces nuestro reporte tiene que tener 41 campos. Las entidades que son del sector no prudencial, que son, por ejemplo, las SOFOMES no reguladas, centros cambiarios, transmisores de dinero, ellos solamente reportan o elaboran sus archivos hasta con un total de 36 columnas, ¿no? Ellos no tienen más de ese número de columnas.
Muy bien, entonces, a qué se refiere cada una de ellas? Bueno, en la primera columna debemos de poner el tipo de reporte que estamos emitiendo, ya sea relevante, inusual, interno preocupante de 24 horas incluso también, ¿no? Y son claves. Nosotros, la misma comisión nos emite una serie de catálogos a través de bueno, la UIF a través de la comisión. Y estos catálogos, bueno, pues ya tienen pues toda esta información de una manera cifrada, ¿no? Codificada. En la columna 2 tenemos el periodo del reporte, ¿sí? También en el formato que nos especifica este layout. En la columna 3 el folio, es decir, que va desde el 1, 2, 3, 4 hasta el total del número de operaciones que tú vayas a reportar en un mismo archivo. El órgano supervisor, nosotros tenemos la clave CASFIM, ¿sí? Esta clave que está asignada a las entidades del sistema financiero. Entonces, esta debe de ir en el reporte, ¿no? Para que conozcan quién es la entidad financiera que está emitiendo los reportes. En la columna 5 va la clave del órgano supervisor, que también ya está preestablecida. En la columna 6, la localidad, también basándonos en este catálogo, sí, la localidad donde se está presentando esta operación o esta conducta. En la columna 7, la sucursal, ¿sí? En caso de que pues, tengamos más de una sucursal o estemos operando en varias partes del territorio nacional, ¿no? Y en base a este catálogo que previamente ya dimos de alta de la comisión, ¿no? De sucursales. En la columna 8 va el tipo de operación, es decir, si es depósito, si es pago, si es retiro, etcétera, ¿no? También nos basamos en un catálogo. En todo esto va por numeración, ¿no? Y nos basamos en el catálogo que ya tenemos. La columna 9 nos solicita el instrumento monetario, si es pues mediante cheque, si es efectivo, si es transferencia, etcétera, ¿no? La columna 10, bueno, pues el número de cuenta, contrato, operación, póliza o número de seguridad social, dependiendo de la entidad, porque por ejemplo, también emiten este tipo de reportes las aseguradoras, las afores, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros ahí tenemos que plasmar el número de contrato, el número de cuenta, dependiendo de lo que estemos reportando, ¿no? En la columna 11, el monto, con todo y centavos. En la columna 12, la moneda, sí, ya sea pesos, dólares, euros, dólar canadiense, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de entidad y después dependiendo de la moneda con la que trabaja la entidad. La columna 13, pues la fecha de la operación, la fecha en la que se presentó la operación. En la columna 14, la fecha en la que se está detectando la operación, sobre todo para operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes. En la columna 15 va el país de nacionalidad del cliente. En la 16, el tipo de persona, ya sea física, moral, fideicomiso, etcétera. La 17, razón social o denominación, ya tratándose de personas morales que estemos reportando. Columna 18, 19 y 20 va el nombre completo de la persona física que estemos reportando. La columna 21, RFC, para ambos o para todo tipo de personas. La columna 22, la CURP, sobre todo las personas físicas, ¿no? La columna 23, fecha de nacimiento o fecha de constitución, dependiendo del tipo de persona. La 24, el domicilio completo, calle, número exterior, interior, código postal, colonia, etcétera. Bueno, ahí en la 24 solamente ponemos calle, número y código postal. Y en la 25, pues ahí sí ya ponemos la colonia, ¿no? En la columna 26, ciudad o población, donde está radicando nuestro cliente. En la 27, teléfono, ya sea particular, celular, de oficina, etcétera. La 28, la actividad económica de nuestro cliente. Y hasta aquí son las columnas que se tienen que llenar para los reportes de operaciones relevantes, ¿vale? Este, el reporte solamente, bueno, lleva las 41 columnas, pero solamente va información hasta la columna 28. De la columna 29 a la 41, pues no se pone, se deja en blanco, ¿no? No se pone información, pero sí tienen que ir con sus respectivos separadores, ¿no? Nosotros utilizamos el punto y coma como separador. La columna 29, 30, 31, 32 y 33, esto solamente aplica para otro tipo de entidades, ¿no? Por ejemplo, lo que son las aseguradoras. Entonces, eso no nos aplica a nosotros como institución financiera. Entonces, por eso van ahí tachaditas, ¿no? Estas columnas no es necesario que las estemos analizando. De ahí nos saltamos, entonces se tienen que dejar en blanco, ¿no? Con sus respectivos separadores. Nos saltamos a la columna 24, que va el consecutivo de cuentas y o personas relacionadas, sobre todo cuando existan personas relacionadas al cliente y que participan dentro de la mensualidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser un aval,
puede ser un propietario real, un proveedor de recursos, un beneficiario, etcétera, ¿no? Un cotitular, un coacreditado, etcétera. La columna 35, número de cuenta, contrato, operación, póliza o número de seguridad social, que esté relacionado precisamente con esta persona relacionada, ¿no? Valga la redundancia. La 36, clave del sujeto obligado, sí, por ejemplo, si es una persona relacionada, pero que tenga una cuenta en una institución financiera. La 37, nombre del titular de la cuenta o de la persona relacionada. La 38 y 39, bueno, pues apellido paterno y materno. La 40, esto es súper importante, las columnas 40 y 41, y que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos lo de las prácticas, esta va relacionada con la descripción de la operación y la razón de la inusualidad, es decir, ¿qué fue lo que determinó que una operación se considera inusual y qué fue lo que determinó que nosotros la reportáramos? ¿No? Eso es lo que señala las columnas 40 y 41, que lo vamos a ver, como les comento más adelante en este tema. Entonces, hasta aquí, este es el layout, ¿no? Y esta es la información mínima que debemos incluir en nuestros reportes de operaciones. Entonces, no se les olvide de la 28, de la 1 a la 28 solamente es para operaciones relevantes sin tomar en cuenta la columna 14, fecha de detección de la operación, eso no aplica. Y hasta la 41, bueno, pues para las inusuales en las internas preocupantes, sin considerar las columnas 29, 30, 31 y 32 y 33, ¿vale? Porque eso ya aplican para otros sectores. Muy bien, ahora, ya que tenemos el documento, lo debemos, debemos establecer una nomenclatura, ¿no? ¿Y cómo se forma esta nomenclatura? Bueno, primero con el tipo de reporte de que se trate. Segundo, con la clave de la entidad financiera, o sea, en base a esta clave de CASFIN que tengamos nosotros. El tercero es el periodo que se está reportando. El cuarto debe tener un punto y el quinto el órgano supervisor, ¿no? ¿Cuál es esta clave para el órgano supervisor? Por ejemplo, en el 1, si son operaciones relevantes debemos poner el número 1. Si son inusuales el 2 y si son internas preocupantes el 3. En el segundo dato, dice clave del sujeto obligado, bueno, en base a la clave CASFIN, ¿no? Y esta se determina pues en base a, se selecciona o se pone en base a la que tú tengas ya asignada como entidad financiera. La tercera periodo, bueno, debe de ir en este formato, 2 dígitos para el año y 2 dígitos para el mes, ¿vale? Entonces ese es ¿cómo se llama? El formato que deben tener, pero solamente las operaciones relevantes, ¿no? Y las operaciones inusuales sí tienen que ir con 2 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día, ¿vale? Esa es la diferencia. Después el punto y por último órgano supervisor. En este caso, como nuestro órgano supervisor es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entonces va el 002, ¿vale? Muy bien, y aquí por ejemplo tenemos un ejemplo, ¿no? Con nombre del archivo nos está diciendo que es uno, o sea, que es una operación relevante. Nos señala que el sujeto tiene la clave 013005, que estamos reportando en abril del 2012 y que este reporte es de una entidad financiera que está siendo supervisada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por eso es el punto 003. Entonces, eso es un reporte que está emitiendo una aseguradora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos son los elementos que deben de tener o que debe tener un reporte de operaciones. Muy bien. Pasamos al siguiente tema, que son el reporte de operaciones inusuales internas preocupantes, sobre todo bueno, ya que generamos este reporte y cuáles son estos elementos que deben de contener, sobre todo estos campos, ¿no? El campo 40 y el campo 41, descripción de la operación y razón de la inusualidad. Entonces, el objetivo de este documento de mejores prácticas es, bueno, fomentar la elaboración y el envío de reportes que reflejen un análisis integral, o sea, información de calidad para la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Y que incluyan los elementos concluyentes que determinen precisamente esta operativa o esta operación inusual detectada. Entonces, los reportes se van a diferenciar de la siguiente manera o se van a clasificar en la siguiente manera, lo que son reportes con operativa, es decir, que exista un conjunto de operaciones. Reportes e-operativa en los de existe una sola operación o incluso no hay operaciones, sino se refiere, por ejemplo, a conductas o comportamientos. Y los reportes por tentativa, ¿sí? Aquellos en donde no se consuma la operación, pero sí existe algo que se tenga que reportar, ¿no? Algún indicio, alguna situación que sí se tenga que ser de conocimiento de la autoridad o que la misma entidad decide reportarla para, pues de alguna manera, pues estar contribuyendo en este régimen preventivo y detectivo, ¿vale? Muy bien, los reportes con operativa
que son como los que comentaba, ¿no? Son aquellos que la entidad identifica una operativa, es decir, un conjunto de operaciones llevadas a cabo por el cliente o incluso el empleado si se trata de operaciones internas preocupantes en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Y que todas estas en su conjunto se consideren pues, inusuales, ¿no? Situaciones inusuales del cliente o del empleado. El campo 40 de layout, el de descripción de la operación, debe de contener lo siguiente para este tipo de reportes operativos. Por ejemplo, se debe establecer una prioridad, ¿no? Si es alta o si es sin prioridad. O sea, si es la prioridad alta es cuando existen elementos, indicios o indicadores que derivado del análisis integral de la operativa inusual y a criterio de la misma entidad se considere que están relacionados con la probable comisión de estos delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o incluso con algún otro delito relacionado, ¿no? O bien, cuando posterior al envío de un reporte de operaciones de 24 horas se identifiquen elementos de inusualidad adicionales también. Y sin prioridad en todos los demás supuestos, ¿no? O sea, cuando esta operativa o esta operación, esta conducta que estamos reportando no encaje en los elementos para ser considerado como prioridad alta. Va muy bien. ¿Qué más debe de contener el reporte? Bueno, conocimiento que se tenga del cliente o del empleado, dependiendo del tipo de operación que estemos reportando. Aquí tenemos que señalar el tipo de relación con el sujeto reportado. O sea, ¿qué relación nosotros tenemos con la persona que estamos reportando? Si es nuestro cliente, si es nuestro usuario o si es un empleado, ¿no? O es un directivo, un funcionario de la entidad. La actividad económica o giro mercantil de la persona que estamos reportando y que nos haya declarado a la entidad financiera. La nacionalidad y país de nacimiento de la persona que estamos reportando cuando contemos con este dato, ¿no? También información acerca de la identificación y datos generales del producto o servicio financiero que haya contratado con nosotros como entidad financiera, por ejemplo, tipo de producto o servicio financiero reportado, si es crédito de auto, si es crédito de cuenta corriente, crédito hipotecario, personal, simple, etcétera, ¿no? Dependiendo de pues los créditos que maneje, ¿no? Y se deben de manejar nombres genéricos, no tanto nombres comerciales. Por ejemplo, pues un nombre genérico puede ser un crédito personal, un crédito de consumo, un crédito comercial, y no estar manejando nombres que ya en específico tenga la entidad que se puedan presentar a confusión, ¿no? Por parte de la autoridad, que luego la autoridad pues, no conozca a qué se refiere, ¿no? A qué tipo de crédito está de alguna manera refiriendo la entidad financiera al emitir este reporte. También se debe de establecer un conocimiento del cliente o del empleado en base a que a su fecha de contratación del producto o servicio tenemos que especificar en qué momento aperturó la cuenta o contrató el crédito. También la fecha de inicio de la relación comercial, sí, que puede ser a lo mejor una fecha anterior a la fecha que contrató el producto que estamos reportando. Partícipes en ese producto, si por ejemplo si él es titular, si tiene cotitulares, terceros autorizados o si es representante legal, apoderado legal, entre otros, ¿no? Y si no tiene, pues debemos indicar no tiene partícipes. También debemos señalar otros productos o servicios con que cuente la persona que estamos reportando y que nos puedan fortalecer la inusualidad que estamos reportando, ¿no? Por ejemplo, mencionando el número de identificación del producto o servicio y el tipo de producto o servicio de que se trate, el periodo, monto reportado, moneda, saldo, frecuencia, entre otros datos, ¿no? También que se solicitan. Y si no tiene otros productos o servicios que puedan fortalecer la inusualidad, debemos de señalar, bueno, pues no cuenta, ¿no? No tiene otros productos o servicios que fortalezcan la inusualidad que estamos reportando. Si se fijan en cada una de las láminas, estoy poniendo un ejemplo y ahorita vamos a ver el ejemplo consolidado. También mencionar si el sujeto es partícipe en otros productos que formen parte de la operativa reportada, en su caso, en aquellos productos o servicios que fortalezcan precisamente la inusualidad y que formen parte del proceso de análisis que nosotros implementamos como entidad financiera, indicando el nombre del titular del producto, el tipo de producto o servicio, etcétera, ¿no? Y si no cuenta, o sea, por ejemplo, este análisis o este reporte no cuenta con otros productos o servicios que participen en esta inusualidad, pues poner la leyenda, no participan otros productos o servicios que forman parte del análisis. Y esto es importante que se ponga, ¿no? No que se deje en blanco, si no se tiene, sino que se ponga precisamente como lo marca este documento de mejores prácticas. Perfil transaccional, bueno, en caso de que la relación comercial que tengamos con nuestro cliente no sea mayor a 6 meses, bueno, se deberá indicar solamente la información declarada por el cliente al inicio de la relación comercial, es decir, su perfil transaccional inicial, ¿no? Para determinar el perfil transaccional esperado y adicionalmente se podrá describir su comportamiento transaccional real, pero no vamos a señalar un perfil transaccional real porque todavía no existe, ¿no? Sobre todo por este periodo corto que tiene. Y este comportamiento transaccional real debe ser manifestado cuando menos de los 3 últimos meses
dentro del periodo que estamos reportando, ¿no? Indicando la situación o la distinción entre uno y otro, es decir, qué fue lo que nos declaró el cliente y cuál ha sido el comportamiento real que ha tenido el cliente, por lo menos en estos últimos o en esos últimos 3 meses. Muy bien, también en caso de que la relación comercial con el cliente no sea mayor a 6 meses, bueno, pues es lo que ya comentábamos. Cuando la relación de negocios con el cliente sea mayor ya a los 6 meses, se deberá incorporar la información del perfil transaccional determinado conforme a su comportamiento transaccional histórico en el periodo definido para el análisis, el cual no será menor a 3 meses. Entonces, aquí ya debemos de contemplar el perfil transaccional habitual, ¿no? Ya el que de manera real ya ha sido determinado para este cliente, ¿no? El perfil transaccional no debe limitarse solamente a esta operativa inusual, debe abarcar un periodo de tiempo, independientemente de que la operativa inusual haya ocurrido, por ejemplo, a lo mejor en un mes, y debemos de abarcar por lo menos 6 meses, ¿no? Para ver, o tener como un panorama más amplio del comportamiento previo o incluso el comportamiento posterior a esa operativa inusual que ha tenido el cliente, ¿no? Para definir el perfil transaccional del periodo analizado se deben incluir los siguientes elementos. ¿Cuáles son? El número de operaciones realizadas en el periodo, monto total acumulado durante el periodo por tipo de operación realizada, el desglose de este en la mayor proporción posible por instrumento monetario y moneda. Si se trata de envío o recepción de recursos hacia o desde el extranjero, bueno, pues se va a mencionar el país que se esté involucrando, que se haya involucrado. En caso de contar con datos geográficos como localidades de operación, ubicación, zona geográfica, pues también se deben de incluir, ¿no? El origen o destino de los recursos, etcétera, ¿no? Todo esto debe incluir ahí mismo el perfil transaccional. Esto es súper importante, este dato es súper importante que se establezca en los reportes. También el saldo del contrato especificando la fecha, los antecedentes de reportes de operaciones inusuales, es decir, si este cliente ha sido reportado anteriormente por este tipo de operaciones, y una breve descripción de la alerta que generó esos reportes, ¿no? Ya no va a ser de manera detallada como esta que estamos reportando, sino así como de manera general, ¿no? ¿Cuándo fue, si ha sido reportado, cuándo fue reportado y por qué se reportó? ¿Mm? Y en caso de que no tenga reportes anteriores, se debe mencionar, no cuenta con reportes de operaciones inusuales previos, ¿sí? Eso también es importante. Muy bien, esto es en cuanto a el campo 40 el 40, perdón, que es la descripción de la operación, ¿sí? Estos son los elementos mínimos que debe tener este campo de descripción de operación. Ahora vamos a los elementos mínimos que debe tener el campo 41, que es la razón y la inusualidad. O sea, cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos y cuál es la razón por la que nosotros estamos reportando este tipo de operación o este tipo de conducta, ¿no? O este tipo de operativa, ¿no? ¿Qué debe llevar, por ejemplo, tipo de alerta que origina el análisis? Si es liquidación anticipada, si es cambios en el perfil transaccional, si es desvío del perfil, etcétera, ¿no? Debe mencionar los elementos o criterios por los que la alerta pasó a la siguiente fase de análisis, es decir, que no fue descartada, que no existió un elemento o un criterio de descarte, describiendo de manera clara y concisa esta operación, hecho o escenario que motivó precisamente que el sistema generara este tipo de alerta, ¿no? ¿Y cuáles son las preguntas que nos debemos de considerar para determinar precisamente esta situación? Bueno, ¿en qué consistió la operación o hecho que estamos o que alertó nuestro sistema? Si existen alertas anteriores por estas circunstancias o circunstancias relacionadas, ¿son por la misma razón o son diferentes? Y si fueron reportadas o no fueron reportadas, ¿no? Y si en su caso fueron descartadas, ¿por qué fueron descartadas? También, ¿cuáles son los elementos por los que no se descartó la alerta, esta que estamos reportando nosotros, ¿vale? También debemos hacer un análisis del contexto del cliente o el empleado, dependiendo del tipo de operación. Bueno, este se refiere a la descripción de la transaccionalidad con base a la operativa irregular o inusual, ¿no? Que haya presentado nuestro cliente o nuestro empleado. ¿Y qué debemos de considerar aquí? Bueno, pues detallar fecha o periodo, tipo de operación, instrumento monetario, monto, moneda, localidad, donde se llevan a cabo estas operaciones, la frecuencia, el origen y destino de los recursos, cuando se tengan estos elementos identificados, ¿no? Si la operativa inusual no es acorde al perfil transaccional, si que hayan sido desvíos, declarado en el contrato determinado conforme al comportamiento transaccional del cliente no predeterminado, es decir, el perfil ya histórico o habitual, debemos detallar en qué reside esta discrepancia o esta desviación, y es necesario realizar comparativas de la operativa inusual versus la actividad económica y o el perfil transaccional histórico que nos haya declarado el cliente o que hayamos determinado por lo menos durante 3 meses
anteriores, ¿no? Y analizar y describir los elementos objetivos por los que la operativa no es acorde al comportamiento transaccional, ya sea habitual o histórico de nuestro cliente, ¿no? También en el caso de los sujetos relacionados con la operativa inusual, o sea, que existan, por ejemplo, pues estos, ¿no? Avales, propietarios reales, proveedores de recursos, etcétera. Debemos determinar y describir si existe o no una lógica de operación de negocio o financiera para operar con ellos, analizando las operaciones y su relación o vínculo también que pueda existir entre ellos, ¿no? Y en caso de contar con datos de identificación de los sujetos relacionados como fecha de nacimiento, fecha de constitución, se trata de una persona moral, su RFC, actividad económica o mercantil y la localidad o país donde opera esta persona relacionada, pues también se tiene que mencionar, ¿no? O sea, mientras más elementos aportemos, pues más fácil va a ser para la autoridad poder investigar o poder analizar este tipo de reportes que nosotros le enviamos. También debe para el caso de operaciones internas preocupantes, se deberá llenar o se deberá detallar la forma en cómo el empleado o funcionario participa en la operativa inusual, de tal forma que sea claro cómo su participación vulnera o evade la aplicación de lo dispuesto en la ley, en las disposiciones o incluso pues, en nuestras políticas internas, ¿no? Como entidad. Así como mencionar si él o los clientes que están siendo involucrados en este tipo de reportes fueron reportados en su momento como, o en su caso como operaciones inusuales, y incluir la fecha del envío de dichos reportes, ¿no? En caso de que sí hayan sido reportados. Entonces, ¿qué preguntas nos debemos de hacer o debemos de tomar en cuenta para determinar esta información? Bueno, si ha cambiado su actividad desde el inicio de la relación, si existe lógica económica o en base a su actividad para realizar las operaciones aparentemente irregulares, se identifican a los objetos relacionados con las operaciones y existe una lógica para operar con ellos. Sus operaciones son acordes al comportamiento de la industria, a la zona geográfica donde opera o presentan algún patrón muy diferente, ¿no? También si existe congruencia entre la operativa del cliente y la naturaleza del contrato, ¿no? Entonces, toda esta serie de preguntas nos debemos de hacer al momento de determinar esta situación, ¿no? Este análisis del contexto del cliente o del empleado. Y este es el ejemplo, ¿no? Que tenemos de, por ejemplo, este punto en específico, ¿no? Muy bien, también en este campo 41, razón de la inusualidad, debemos de señalar cuáles son las gestiones que realizó la entidad precisamente para la investigación, ¿no? Para, pues, llegar a estas conclusiones, ¿no? Y dictaminar la operación como tal. Entonces, resultados de que visitas que se le hagan al cliente, cuestionarios, llamadas telefónicas, o no nada más al cliente, sino a personas relacionadas con el cliente, como pueden ser referencias, proveedores, avales, etcétera, ¿no? Entrevistas vía telefónica en caso de que los hayamos realizado por este medio, información de los documentos del expediente del cliente proporcionados al inicio de la relación comercial o actual, el soporte documental para justificar la operación del cliente en caso de que la hayamos justificado y que pueda reforzar la inusualidad, el cuestionario adicional de conocimiento del cliente aplicado por el ejecutivo, gerente, etcétera, ¿no? Sobre todo, a lo mejor cuestionarios complementarios que hayamos aplicado, que van más tendientes a los clientes de alto riesgo. Información pública de fuentes abiertas o cerradas que nos pueda ser útil para nuestro análisis y para llegar a nuestros resultados y a nuestra conclusión, que pueden ser en medios como Internet, bases de datos donde se compila información pública de autoridades, organismos u organizaciones privadas, nacionales e internacionales, ¿no? También las medidas de debida diligencia reforzada aplicadas conforme a la metodología de riesgos y elaboramos reportes de visitas domiciliarias, estos cuestionarios complementarios que les señalaba. Todo esto debe de estar especificado ahí mismo en este campo, ¿no? De gestiones realizadas por la entidad. Investigaciones propias derivadas del análisis, cancelación del producto de la relación comercial en caso de que lo hayamos cancelado. Si no existen gestiones adicionales, debemos de señalarlas, ¿no? O sea, es importante especificar todo, pero en caso de que, bueno, ya señalamos lo que son las gestiones normales, pero si no existieron adicionales, debemos de poner la leyenda, no existen gestiones adicionales que aporten a la inusualidad. Muy bien. Y este es el ejemplo, ¿no? Que tenemos para precisamente llenar este campo, ¿no? Para poder llenar estos campos y para poder llenar todo el archivo, tomando en cuenta todo el layout que ya vimos, debemos utilizar solamente mayúsculas, letras mayúsculas, y en los campos de 40 y 41, para separar cada uno de estos segmentos de este documento de mejores prácticas, debemos utilizar doble diagonal, ¿vale?
Y para separar un campo de otro, punto y coma. Muy bien. Ahora, debemos de señalar cuáles son los elementos que nos llegaron a determinar la inusualidad, ¿no? de nuestros clientes. Entonces, estos elementos que determinan el envío de este reporte. ¿Cuáles son? Bueno, pues los elementos concluyentes deben reflejar el resultado del análisis de las alertas y el contexto de nuestro cliente, así como el razonamiento del por qué el reporte es inusual. Y debemos hacer énfasis en los indicadores detectados versus la forma de operar con nuestro cliente o nuestro empleado, ¿no? Con base en las operaciones, instrumentos monetarios, localidades, forma de operar y cómo estos se desvían de su perfil transaccional declarado o determinado o incluso de su actividad económica también, ¿no? Así como las gestiones que nosotros habíamos realizado en cuanto, o que se han efectuado en cuanto a la operativa inusual. También se debe de describir cada uno de los indicadores asociados a la inusualidad y no darlos por sobreentendidos, ¿no? Evaluando los de mayor peso y que identifican y determinan precisamente esta inusualidad. También identificar elementos, tendencias, escenarios o patrones posiblemente relacionados con estos delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Identificar operativas de riesgo relacionadas a otros delitos o indicadores de riesgo y también identificar el conjunto de individuos relacionados con estas operaciones inusuales que estamos reportando, ¿va? ¿Qué preguntas nos debemos hacer precisamente para determinar esta inusualidad, ¿no? De estas conductas, de estas operaciones, este conjunto de operaciones? Bueno, primero, ¿por qué se determinó como inusual esta operativa y por qué se está reportando? ¿Por qué rompe su perfil transaccional o de su actividad económica? ¿Cuáles son los elementos relacionados a alguna tipología de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo que se identifican? Sobre todo, si esos indicadores de riesgo establecidos en esas tipologías nos ayudaron a nosotros a determinar la inusualidad. Por eso es importante conocer de tipologías. ¿Cuáles son los indicadores relacionados al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo que fueron identificados sobre todo de estas tipologías? ¿Se identifica relación con alguna actividad delictiva? ¿Y qué elementos consideró el Comité de Comunicación y Control para determinarlo como inusual también, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los elementos que llegaron a la conclusión del comité? Y bueno, estos son todos los elementos que deben de contener estos campos 40 y 41. Entonces recordemos que el campo 40 es descripción de la operación y este es el ejemplo consolidado, ¿no? De descripción de la operación y el campo 41 es el razón de la inusualidad. 40 descripción de la operación, 41 razón de la inusualidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice la descripción de la operación? Ya conjuntando todos estos elementos, bueno, pues este es, por ejemplo, un reporte sin prioridad, no está relacionado con sospechas altas. El tipo de relación que tenemos, la entidad financiera con la persona que estamos reportando es cliente, actividad económica, comercializador de carnes, nacionalidad mexicana, país de nacimiento México, producto, si se fijan, estamos separando cada elemento con doble diagonal, ¿no? Producto reportado, crédito automotriz, fecha de contratación, 1 de octubre de 2020, este es el formato que deben de llevar las fechas. Inicio de la relación comercial, 1 de octubre del 2020, o sea, el mismo día que contrató el producto fue el mismo día que inició la relación comercial. Partícipes presenta como obligado solidario su hijo Juan Pérez Pérez, de 24 años de edad, nacionalidad mexicana, con fecha de nacimiento 22 de marzo de 1997. Otros productos, bueno, no tiene otros productos o servicios que fortalezcan la inusualidad. Participación en otros productos del cliente participa como aval en el crédito simple de su esposa Juana Pérez López, el cual tiene un saldo insoluto de 12,000 pesos al 31 de marzo de 2021 y se encuentra vigente y al corriente. Perfil transaccional en el periodo, recordemos que vamos a abarcar un periodo. En el periodo del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021, el cliente realizó 7 pagos a su crédito, los cuales fueron registrados en efectivo por un monto acumulado de 36,000 pesos, que corresponden al pago de 6 de sus amortizaciones y un abono a capital por 20,000 pesos. El sujeto declaró al contratar el producto que se dedicaba a la comercialización de carnes y que cada 6 meses aportaría 20,000 pesos a capital del préstamo otorgado a 4 años. Saldo del contrato 31 de marzo es de 0 pesos, ya lo liquidó. Antecedentes de reporte de operaciones inusuales previos, el cliente no cuenta con reportes de operaciones inusuales previos. Y ahora, la razón de la inusualidad, alerta liquidación anticipada del crédito, análisis de la alerta cliente que liquidó de manera anticipada el crédito automotriz a los 6 meses de haber sido contratado. Contexto, el 31 de marzo de 2021 el cliente acudió a liquidar el crédito automotriz de un Volkswagen Passat que le fue otorgado. El saldo a liquidar era de 244,000 pesos en efectivo,
Sin embargo, la entidad tiene establecido un límite para la recepción de recursos en la cuenta bancaria que tiene el banco fulano de tal, por lo que el cliente realizó 4 depósitos el día 31 de marzo de 2021 por 61,000 pesos cada uno. Esa liquidación se realizó a los 6 meses de haber sido otorgado el crédito, el cual tenía un plazo de 4 años, de noviembre de 2020 a febrero de 2021. El cliente había realizado el pago de las mensualidades del crédito conforme a la tabla de amortizaciones, los cuales eran de 8,000 pesos y un abono a capital de 20,000 pesos. Conforme a la información recabada en la contratación del crédito, los ingresos del cliente no son acordes al monto empleado para liquidar el crédito, al indicar que sus ingresos mensuales ascienden a 25,000 pesos. Las gestiones realizadas, bueno, se le preguntó al cliente del origen de los recursos y comentó que era una herencia que le habían dejado. Se le solicitó el documento que avalara dicha adquisición, respondiendo que lo presentaría al día siguiente. Sin embargo, no volvió el cliente, por lo que se le realizaron múltiples llamadas telefónicas al número proporcionado, pero nunca contestó, motivo por el cual se procedió a visitar el domicilio registrado, encontrando que se ubica en una zona del estado de Guanajuato, con calles sin pavimentar, y la persona que atendió al ejecutivo en el domicilio indicó no conocer al cliente, o sea que realmente no vivía ahí, ¿no? Determinación de la inusualidad, bueno, se determina como inusual, ya que el cliente liquidó su crédito automotriz durante los primeros 6 meses de crédito, depositando un monto elevado en efectivo sin que justificara el origen de los recursos, además de que no se logró localizar al cliente por teléfono ni en el domicilio registrado, el cual además se encuentra en una zona que no es acorde al valor del vehículo adquirido, ¿vale? Esos son los elementos que se deben tomar en cuenta para emitir estos reportes y que le van a ayudar a la autoridad a entender qué es lo que nosotros estamos reportando, ¿vale? Muy bien. En la integración de este tipo de reportes con operativa, los relacionados con la cuenta, producto, servicio, se deben mencionar dentro del campo de descripción de la operación del layout. En su caso, si son identificados dentro del operativo inusual, deberá describirse su relación y dentro del campo de la razón de la inusualidad, ¿no? Del mismo layout. Por ejemplo, los apoderados, avales, beneficiarios, obligados solidarios, cotitulares, los que habíamos hablado, ¿no? Propietarios reales, proveedor de recursos, representante legal, titulares. Entonces, los datos de los sujetos relacionados deben mencionarse también en los campos 34 al 39 del layout, y que vamos a registrar aquí: número consecutivo, número de cuenta, institución financiera y nombre completo o razón social de estas personas o de estas personas relacionadas. Muy bien, hasta aquí estos son los elementos que debe de tener un reporte por operativa, es decir, un conjunto de operaciones identificadas de nuestro cliente, ¿no? Que estemos reportando. Ahora vienen los reportes por operativa. ¿Cuáles son estos? Los casos en los que se trata de una operación aislada, ¿no? Es decir, que la entidad no identifique un conjunto de operaciones llevadas a cabo por el cliente o empleado. Pero también aquellos casos en los que la entidad determina una conducta, ¿no? Una actitud, un comportamiento inusual que no tenga que ver con operaciones por parte del cliente. Entonces, los casos en los que la entidad considera que el envío de un reporte de operación inusual, aun cuando no existe una operativa inusual identificada, por ejemplo, cuando se identifique un cliente o empleado en algún medio de comunicación y no cuenta con operativa inusual, cuando se identifique una coincidencia en las listas, y no se cuente con una operativa inusual también, ¿no? O cualquier otra conducta que pueda determinar, pues, una posible inusualidad del cliente. Entonces, aquí, en el campo 40, es decir, en la descripción de la operación, tenemos que señalar que se trata de un reporte operativa. El tipo de relación que tengamos con esta persona que estamos reportando, si es nuestro cliente, usuario, empleado, la actividad económica de la persona que estamos reportando y que nos haya declarado que nosotros hayamos obtenido mediante las gestiones de identificación. Mencionar la nacionalidad, fecha de nacimiento, RFC, país de nacimiento o cualquier otro dato con el que se cuente, y si se identifica al sujeto en alguna otra lista, bueno, pues brindar los elementos por los que se descartó homonimia, ¿no? En caso de que se haya tratado de una homonimia, y en caso de no poder descartar, indicar no se cuenta con información suficiente para descartar la homonimia, ¿vale? También el tipo de producto o servicio financiero que haya contratado con nosotros, el saldo total, especificando fechas, estatus del producto o servicio financiero contratado, por ejemplo, si se trata de un crédito liquidado, fecha y monto del último registro o movimiento realizado por el cliente reportado, fecha de contratación del producto o servicio, fecha de inicio de la relación comercial del cliente con la entidad, partícipes, si es titular, cotitular, tercero autorizado, representante legal, apoderado legal, beneficiario, obligado solidario, aval, entre otros, ¿no? Y si la cuenta no tiene partícipes, debemos indicar esta leyenda: no tiene partícipes. Y otros domicilios, incluyendo en su caso teléfono, ¿no? Que puedan ayudar a todos estos elementos de investigación posteriores. Muy bien, este es el ejemplo de
campo de descripción de la operación, ahorita lo vamos a ver integrado. Vamos al campo 41, que es la razón de la inusualidad. ¿Cuáles son los elementos que debe contener? Bueno, la descripción de la alerta, el acto, hecho o situación con el que se relaciona al cliente o al usuario, el estatus del sujeto reportado conforme a la fuente de información. En caso de desconocerlo, bueno, debemos indicar, se desconoce el estatus del sujeto reportado, fuente de información, fecha de emisión de la fuente de información y también la información adicional que fortalezca el reporte, o en su caso, si no hay información adicional, debemos de mencionar sin información adicional, ¿vale? Y ahora vamos a ver el ejemplo integrado, ¿no? Por ejemplo, aquí es alerta cliente mencionado en nota periodística, acto con el que se relaciona el cliente, no apareció en una nota periodística en la cual se le involucra como prestanombres del cártel de Sinaloa, el estatus del sujeto reportado según la nota periodística, el sujeto reportado se encuentra prófugo, fuente periódico El Universal, fecha de publicación 30 de agosto de 2018, información adicional, se realizó una búsqueda en listas consultadas por institución, pero no se encontró coincidencia con el nombre ni el RFC del cliente. La Dirección General emitió un comunicado en la intranet alertando a tomar medidas cautelares si se avisa o se avista al cliente. Entonces, por eso se decide reportar. Ahora, los reportes por tentativa, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Bueno, son los supuestos establecidos en las disposiciones de carácter general en los que no sea necesario que la persona reportada haya llevado a cabo o pretenda llevar a cabo una operación, ¿sí? Que no se haya consumado para la misma. Por ejemplo, cuando los clientes se niegan a proporcionar los datos o documentos de identificación, o cuando se detecten que presentan información que pudiera ser apócrifa o datos que pudieran ser falsos también, ¿no? O bien, cuando los clientes intentan sobornar, persuadir o intimidar al personal de la entidad con el propósito de lograr una cooperación para realizar este tipo de actividades o operaciones inusuales, o incluso que contravengan a la disposición o la legislación que nos aplica, ¿no? También cuando la entidad desee reportar a la autoridad a un sujeto con quien no se realiza una operación o no se establezca una relación comercial por alguna otra situación, ¿no? Y tomando en consideración que la entidad podría contar con información limitada del sujeto, bueno, pues se piden menos datos o menos información que los otros tipos de reportes. ¿Y cuáles son esos elementos que se deben de incluir? Bueno, por ejemplo, para el campo 40 de descripción de la operación, hay que señalar tentativa, que se trata de este tipo de reportes de tentativa, la actividad económica del sujeto reportado, declarada o la obtenida por la gestión realizada por la entidad, y en caso de no contar con esta información, bueno, debemos de señalar, se desconoce la actividad económica, ¿no? Recuerden que aquí tenemos información limitada de nuestro cliente o de nuestro prospecto. Mencionar ya sea la nacionalidad, fecha de nacimiento, RFC, país de nacimiento o cualquier otro dato de identificación con el que cuente, ¿no? Si la entidad determinó no establecer una relación comercial con el sujeto, bueno, por identificarlo en alguna lista, brindar estos elementos por los que se descartó la homonimia. En caso de no poder descartar la homonimia, indicar, bueno, pues no se cuenta con información suficiente para descartar la homonimia. También indicar el tipo de producto que intentó contratar, la fecha en la que el sujeto reportado intentó llevar a cabo la contratación, la localidad donde se registró la tentativa de operación, el domicilio, teléfono o algún dato de localización con que se cuente. En caso de no contar con esta información, debemos de señalar, no se cuentan con datos de localización, ¿vale? Y en el campo 41, lo que es la razón de la inusualidad, debemos especificar la alerta describiendo el acto, hecho o situación con el que se relaciona el sujeto reportado por el cual la entidad determinó no establecer una relación comercial con el sujeto. En caso de que la decisión, o bueno, en caso de que la decisión de no establecer una relación comercial con el sujeto se deba a información identificada en alguna fuente, pues debemos de mencionar cuál es esta fuente, y si no contamos con alguna fuente de información, debemos de indicar no aplica. Y por último, la información adicional que fortalezca el reporte o en caso de no contar con ella, pues también debemos de mencionar sin información adicional. ¿Sí? Si se fijan, es menos la información que se pide a este tipo de reportes porque pues, es limitada, ¿no? La información con la que se puede contar. El ejemplo que podemos tener de este tipo de operaciones, por ejemplo, es tentativa, actividad, gobernador del estado de Veracruz, nacionalidad mexicana, fecha de nacimiento 29 de marzo de 1978, país de nacimiento México, tipo de producto, el prospecto de cliente pretendía contratar un crédito automotriz, fecha de la tentativa 29 de marzo de 2018, localidad de la tentativa León, Guanajuato, en la sucursal de Paseo de los Insurgentes 301 Los Paraísos, domicilio identificado en su INE, bueno, localizado en Avenida Veracruz 696, Colonia Centro, en Veracruz. Y la razón de la inusualidad, bueno, esa alerta se identifica el prospecto de cliente como PEP nacional. De acuerdo a las políticas de la entidad, se le requiere llenar un formulario de debida diligencia reposada, a lo cual el sujeto muestra inconformidad y se niega a cumplir con el requisito, argumentando que dado que el contrato es a su nombre, no desea proporcionar información sobre sus familiares.
La fuente pues no aplica porque no se lo localizó en alguna lista bloqueada. Información adicional de la entidad, bueno, la entidad cuenta con el formulario para el otorgamiento de crédito, copia de la identificación del sujeto y comprobante de domicilio proporcionado. Sin embargo, derivado de la negativa de cumplir con el procedimiento de debida diligencia reforzada, se determinó no establecer una relación comercial. Es decir, se le iba a aplicar mayor información y se le iba a solicitar mayor documentación. Documentación, el cliente no quiso, entonces no se celebró el contrato y se decidió por la entidad reportarlo por esta modalidad, ¿no? De tentativa. Muy bien. Con eso terminamos este documento, ¿no? Esta guía de mejores prácticas para el reporte de operaciones. Y entramos al último tema de este curso, que son los reportes de operaciones de 24 horas. Recuerden que hay dos supuestos en los que nosotros podemos reportar una operación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos? Cuando las entidades cuenten con información basada en sospechas fundadas o indicios, tales como hechos concretos de los que se desprenda que al pretender realizar una operación, estos recursos pudieran provenir de actividades ilícitas o incluso pudieran estar destinados a favorecer, prestar auxilio o cooperación para la comisión de estos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o incluso de financiamiento al terrorismo. Entonces, cuando nosotros tengamos una sospecha fundada o una certeza de que estos recursos pueden estar involucrados en este tipo de delitos, entonces podemos hacer o emitir un reporte de 24 horas, ¿no? También cuando nosotros como entidad hayamos celebrado un contrato o cuenta y este se encuentre activo o que se haya celebrado cualquier operación con alguna de las personas que haya sido incluida en la lista de personas bloqueadas con anterioridad a la fecha en la que la lista nos hubiese sido notificada. Cuando tal persona pretenda realizar operaciones a partir de la fecha que fue incluida en la lista o cuando terceros pretendan también incluso efectuarlas a favor, en cuenta o en nombre de estas personas, ¿no? Recordemos que no podemos operar con este tipo de personas, pero tenemos la obligación de emitir este tipo de reportes. Entonces, un supuesto para el reporte de 24 horas. Y cuando la entidad suspende el proceso de identificación de su posible cliente o usuario, por ejemplo, cuando por continuar el proceso podría prevenir o alertarlo, ¿sí? Sobre todo para pues evadir, ¿no? Estos parámetros y se pueda considerar que los recursos, bienes o valores puedan estar relacionados con algún delito. Entonces, estos son los supuestos en los que nosotros podemos emitir un reporte de operación de 24 horas, ¿no? Inusual de 24 horas. ¿Cuál es la información que debe contener este tipo de reportes? Bueno, también nos vamos a enfocar en estos campos 40 y 41. Por ejemplo, en el 40, descripción de la operación, debemos de indicar que el reporte es de 24 horas, el tipo de relación que tenemos con el sujeto que estamos reportando, la actividad económica, en caso de que no se cuente con ella, pues indicar que no se cuenta con actividad económica, tipo de cuenta, contrato, producto o servicio que contrató, fecha de apertura de la cuenta, contrato, producto o servicio, fecha de inicio de la relación comercial, estatus de la cuenta, contrato, producto o servicio, fecha, monto, moneda, tipo de operación o instrumento monetario del último movimiento, saldo de los productos o contratos y la fecha en la que corresponde en caso de contar con esta información o no contar más bien con esta información, indicar no aplica información de saldo. Descripción de las operaciones del cliente indicando fecha de inicio y fin del periodo al que corresponda también. Muy bien. También datos generales de las personas relacionadas a la cuenta, contrato, producto, servicio, describiendo el vínculo de estos como partícipes y en caso de no existir, pues indicar no cuenta con relacionado. Datos generales de las personas que llevan a cabo estas operaciones con el sujeto reportado y en caso de no contar con esa información mencionar, bueno, no se identifican sujetos relacionados con la operativa, ¿no? Estos son los elementos mínimos que debe tener el campo 40 de descripción de la operación. Ahora, ¿cuáles son los que debe contener el campo 41? Razón de la inusualidad. Indicar la lista oficial en la cual se detectó. Indicar, sobre todo esto para cuando haya coincidencialistas, ¿no? Indicar la autoridad competente nacional o extranjera o el organismo internacional que publique y difunda la lista. Indicar la fecha de publicación de la lista oficial y la fuente de publicación o distribución de la misma. Y en caso de que se envíe por escenario de riesgo de determinación de la entidad, bueno, el escenario que generó esta alerta, la información detallada de por qué la entidad remite el reporte y aquí se deben enseñar también indicadores de riesgo y elementos de análisis que determinaron este envío, ¿no? Y sobre todo estos indicadores de riesgo que van relacionados a estas tipologías, ¿no? Que ha emitido la autoridad. ¿Vale? Entonces, estos son los elementos mínimos que deben de tener estos campos. Sin estos elementos, la autoridad no tiene reportes de calidad y por ende, pues no puede recibirlos, ¿no? O sí los puede recibir, pero no puede analizar, no puede desarrollar su tarea de análisis, ¿no? En caso de que sean reportes
de 24 horas derivados de lista de personas bloqueadas, bueno, este supuesto se refiere a cuando la entidad envía reportes que derivan de la identificación de sus clientes o usuarios y que hayan realizado operaciones o que incluso las pretendan realizar y se encuentran dentro de esta lista de personas bloqueadas, ¿no? Así como de cualquier tercero que actúa en nombre o por cuenta de los mismos. O sea, pueden ser personas relacionadas al cliente, no necesariamente también el cliente. Entonces, estos reportes deben de contener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el de descripción de la operación, cuando el cliente se encuentre designado en la lista, así que esté listado, poner prioridad 24 horas LPB, lista de personas bloqueadas, indicar persona designada en la lista de personas bloqueadas, especificar la fecha en que se realizó el bloqueo de la cuenta, porque debemos de bloquear la cuenta, contrato o producto, por ejemplo, pues, con este formato, ¿no? 24 de enero de 2019. Indicar el tipo de producto, contrato o servicio de forma genérica, su número, el monto bloqueado, la moneda en la que se encuentra dicho monto y la fecha a la que éste corresponda, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, cuando la persona reportada se encuentre como relacionada, es decir, que no esté designada, que no esté incluida esa persona, pero que sí tenga una persona relacionada a él, sí está incluida. Ahí, por ejemplo, debemos indicar prioridad 24 horas relación con LPB, estas personas bloqueadas. Indicar también persona relacionada con sujeto en LPB. Especificar la fecha en que se realizó el bloqueo de la cuenta, contrato o producto. Mencionar persona designada en LPB con quien se relaciona, seguido del nombre de la persona designada en la lista de personas bloqueadas con la que se relaciona el sujeto reportado. Indicar también el tipo de relación de la persona designada en LPB y la persona reportada. Indicar tipo de contrato, producto o servicio de forma genérica, su número, monto del recurso bloqueado, origen del monto bloqueado y la fecha que le corresponda también. Y en el campo 41, bueno, indicar el número de oficio emitido por la UIF, donde se designó precisamente a esta persona en dentro de la lista de personas bloqueadas. Y también debemos incluir la información que la entidad considere como oportuna al momento de la elaboración de este tipo de reportes, ¿no? Y que de alguna manera pueda fortalecer el envío de la misma. Cuando se trata de tentativa de operación, que también se deba de reportar con ese carácter de 24 horas, bueno, pues aquí tal y como lo señalan las disposiciones, las entidades podrán suspender el proceso de identificación de nuestros posibles clientes usuarios, ¿no? Cuando estimemos, ¿no? Una relación, eh, una sospecha fuerte de que los recursos pueden estar relacionados, ¿no? Con alguno de los delitos. Entonces, en caso de que suspendamos el proceso de identificación, debemos de remitir este reporte de 24 horas en la modalidad tentativa, ¿no? Porque no se consumó el contrato o la operación con nuestros clientes usuarios. Entonces, considerando que las entidades podamos contar con información mínima, se piden los siguientes elementos, ¿no? Por ejemplo, para el campo 40 de descripción de la operación, debemos de indicar 24 horas tentativa, la actividad económica de la persona que estamos reportando, y si no contamos con ella, bueno, se desconoce, señalar, se desconoce la actividad económica, mencionar la nacionalidad, fecha de nacimiento, RFC, país de nacimiento o cualquier otro dato que contemos de nuestro cliente, el tipo de producto o servicio que pretendía contratar, la fecha en la que el posible cliente o usuario intentó llevar a cabo la operación, la localidad donde se registró la tentativa de operación y el domicilio, teléfono o algún dato de localización con que contemos. Y si no contamos con ello, bueno, debemos señalar, no se cuentan con datos de localización. Y en el campo 41, razón de la inusualidad, bueno, vamos a incluir la alerta, describiendo el acto o situación con que se relaciona al sujeto reportado. Mencionar el monto, moneda, instrumento monetario y tipo de operación que pretendía realizar. En caso de no contar con esa información, señalar, no se cuenta con información del tipo de operación y monto de la tentativa. Y también debemos de señalar información adicional que pueda fortalecer el reporte, ¿no? Y si no contamos con esa información adicional, bueno, pues señalar sin información adicional, ¿vale? Eh, estos son es un ejemplo que tenemos de ese tipo de reportes, sobre todo que sean reportes por tentativa de 24 horas. Y, por ejemplo, ¿qué colocamos en este reporte, ¿no? 24 horas tentativa, ocupación, se desconoce la actividad económica, nacionalidad colombiana, tipo de operación, crédito PYME, fecha de intento, 21 de agosto de 2018, localidad Tijuana, domicilio del usuario, registra como domicilio calle Guatemala sin número, Emiliano Zapata, Tijuana, Baja California. Alerta, lista FAC, ¿sí? Es emitida por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Fuente se identifica coincidencia de nombre, mes y año de nacimiento con sujeto listado en la lista FAC, compilada, disponible en la página web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. Información adicional, el sujeto
Acosta Serna Oscar Alfonso intentó obtener un contrato de crédito PYME por 350,000 pesos. Presenta pasaporte colombiano, número tal, con fecha de nacimiento 1 de agosto de 1971. Y de acuerdo a la información de OFAC, el sujeto listado tiene fecha de nacimiento 17 de agosto de 1971. Siendo el día distinto, sin embargo, la entidad determina su envío como de 24 horas derivado de la coincidencia en nombre, apellidos, mes y año de nacimiento, así como la nacionalidad del sujeto. Sí, eso solamente hubo discrepancia ahí en el día de nacimiento, pero como todo lo demás sí coincidía, pues la entidad determina enviar ese tipo de reportes, ¿no? Recordamos que la lista SOFAC y la lista de personas bloqueadas emitidas por autoridades nacionales no se puede operar con ese tipo de clientes, ¿no? Y se debe emitir estos reportes de 24 horas. Muy bien, con eso terminamos el contenido de este tema y de esta capacitación. Espero que sí haya sido de mucha utilidad y sobre todo que tengamos los elementos necesarios para poder analizar y terminar este tipo de operaciones. Porque como les repito, es una labor muy importante del comité, entonces para poderla llevar a cabo necesitamos tener todos estos elementos. Entonces precisamente por eso son estos cursos, no son para cumplir con el programa de capacitación y no son para cumplir ante la autoridad, sino son para tener los elementos para poder desarrollar nuestras actividades de manera adecuada. Entonces, esta es la razón de ser y esta es la finalidad de este tipo de cursos. Cualquier duda que tengan, por favor, la pueden hacer con toda confianza al correo oficial de cumplimiento y ahí la vamos a poder despejar sin ningún problema, ¿no? El detalle, lo que pretendo con estos cursos de que ustedes, pues, se vayan con esta información valiosa, ¿no? Y que de alguna manera se entienda y la puedan aplicar en su función como miembro del comité, ya sea titular o ya sea suplente. Entonces, sin más que agregar, no me queda más que agradecerles el haber estado escuchándome en este curso y pues les deseo a todos que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego.